¿Listo, amigo? Listo. A darle. Ya está todo cool, ¿verdad? ¿Están grabando audio? Audio, Jaciel, confirma. Eso. Gracias, amigos. Hola, ¿qué tal, familia Remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Marle Marriaga y esta noche les traigo un invitadazo de lujo que también es amigo de este canal, Paco Arias. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en Remanchados por fin. Hola, Mar, ¿cómo estás? Yo muy feliz, contento de estar contigo aquí en tu podcast, listo para contar historias y pues nada, honrado de tenerte aquí en Tuxtepec. Bienvenido a esta hora de terror, en Uy, donde te platico un poco la dinámica. Aquí vamos a contar historias paranormales que pueden ser nuestras o no. Al final nuestra audiencia va a descubrir si en algo nos equivocamos, si en algo dijeron, aquí como que siento que esta historia es de él porque le metió más emoción. Claramente puedes fingir una emoción, puedes hacer que la ok, audiencia así como que diga, creo que era esta, o tal vez no es ninguna. De eso se trata este capítulo. Pero antes de perfecto. empezar, Paco, por favor, compártenos tus redes sociales. Claro que sí, tengo un proyecto, nuestro proyecto madre que es Extra Normal Podcast, en todas las redes sociales y medios de podcast. Mi segundo podcast será Gran Sustos y también produzco un tercer proyecto, Historias Embrujadas, con el señor Antonio Zamudio, que le mando un fuerte abrazo, donde platicamos de la brujería, de su parte más cruel, más vil. Y qué fuerte que hayas producido a Antonio Zamudio, que es uno de los investigadores más grandes de México y que tiene unas Sí, historias fuertísimas. sí, la verdad es que cuando lo conocí y me platicó acerca de, digo, tiene muchos años ya dedicándose a esto, tiene muchas evidencias también, investigaciones muy propias también de campo, me voló completamente la cabeza el saber la cantidad de historias y de evidencias que él va guardando en este archivero, ¿no? Y que va compartiendo y su forma tal vez de desglosar cada caso es muy bueno. Es un crack de verdad. Y antes de empezar, claramente agradecerte por prestarnos tu estudio, que aquí es el Se Regalan Sustos set. Ustedes no lo saben, pero toda la evidencia que se encuentra ahí atrás de Paco es verdadera. Probablemente Oscar se haya cometido uno que otro acto ilegal. Jamás lo sabremos, quién sabe, tal vez siempre estuvo el secreto ahí atrás de ustedes, que de hecho me pareció muy interesante. Ahí atrás tienes un 11 de mayo, un como interrogación, tienes Sí. una fecha ahí que es el 2 de noviembre del 23, Ah, ¿significan algo? sí, claro, eso tiene un significado y algunos fans de Hueso Colorado de Se Regalan Sustos han descifrado algunos, pero sí, no, las cosas que están ahí no están porque sí, hay una razón. Para que mientras estén viendo este capítulo en YouTube, mientras Paco está relatando sus historias, ahí vean, ahí atrás qué hay, porque les aseguro que hay unos datos que yo me acerqué y dije, aquí hay información Sí, interesante. sí, sí. La verdad es que nos gusta dejar estos mensajes encriptados a ver quiénes, sí hemos notado que en los comentarios solamente dejamos like, pero mucha gente como que dice significará algo, será algo, pero pues ahí para ver, a ver qué logran ver. Pues muchas gracias, Paco, y ahora sí, ¿qué te parece si empezamos con esta hora de terror de historias variadas? Me parece muy bien. Permíteme contarte la primera historia que me la mandó Areli Fernández y esta historia se llama Pozo. Esta historia no es de ella, la vivió su abuela, quien durante bastante tiempo vivió fuera de la ciudad. Ella vivía en una hacienda que es bastante grande y conocida. Y la verdad prefiero no develar cuál es la ubicación por temas de seguridad, ya que había algo muy interesante en esta hacienda. Había un pozo. Ok. Un pozo que ni siquiera estaba puesto en los mapas, no estaba puesto en ninguna geografía. Simplemente cuando compró la casa la familia, ya estaba eso ahí. Ujú. La abuela, a la cual la vamos a poner Mina, tenía alrededor de unos 7 años y su hermana mayor tenía 11. Ok. Lo interesante de todo es que a Mina nunca le gustó estar afuera, en el patio, pero a su hermana sí. Y lo curioso es que siempre se asomaba al pozo, como platicando con alguien. Ujú. Y ahí se la pasaba toda la tarde entablando conversaciones que pareciera que es lo que le llama la atención a los niños, el eco. Que es decir, tú gritas algo tal vez al pozo y el pozo te responde. Y era lo que creían que es Sí. lo que estaba sucediendo. Sin embargo, les llamó mucho la atención cuando de repente la pequeña hermana les dice que hay alguien
que está viviendo en el pozo, que hay una mujer con la que platica y que le cuenta cosas que le pide que no le diga a nadie, pero que la entidad que está viviendo ahí sueña con que vivan juntas. Ok. Al principio dicen como, oye, creo que esto es demasiada imaginación infantil, tal vez en algún punto ella vio algo o escuchó algo, sobre todo en una época en donde no se escuchaba tanto a los niños. La tía de estas personas, que es quien las cuidaba realmente a las pequeñas, en algún momento está tendiendo la ropa afuera. La pequeña de 11 años estaba justamente viendo hacia el pozo, cuando la señora jura que vio cómo la niña era jalada desde el cuello, desde el interior del pozo. Okay. Esta mujer se acerca e intenta salvar a la niña y dice que fue una fuerza totalmente descomunal, Paco. Lo peor de todo es que ya la niña ni siquiera lloraba, no gritaba, sencillamente estaba con la cabeza adentro del pozo y ni siquiera podía verla. Decía que era total obscuridad de algo que la estaba jalando. Okay. A pesar de toda la fuerza que tenía esta mujer, desgraciadamente la niña terminó siendo llevada por la entidad que estaba adentro de ese pozo. Estuvieron platicando con varias personas, estuvieron platicando con personas del pueblo que decían que ahí dentro vivía el mismísimo diablo. Pero no era algo que creyera tanto la familia. Intentaron entrar al pozo y por más que entraron, intentaron buscar a la niña, no encontraron absolutamente nada. Terminaron creyendo en temas de brujería y una persona que se especializó en el tema les dijo que lo que tenían que hacer era un sacrificio. Un alma por un alma. Ok. Esta familia, en definitiva, no iba a acceder a privar de la vida a nadie, al menos a nadie humano. Y entonces decidieron entregar a un becerro. Virtieron la sangre del becerro dentro del pozo y creyeron que con eso su hija iba a regresar. Y en efecto, la pequeña regresó, pero no regresó viva, solamente regresó a la piel. La encontraron afuera del pozo, como si estuviera cocida, como si estuviera sin un litro de sangre, sin hueso, sin carne, solamente la piel. Esta es una historia que me pareció bastante curiosa porque no termina con un final feliz. Al final, la chica que me manda la historia, Areli, me dice que su abuela se siente culpable de cierta manera por haber visto, por haber vivido esa situación y no darle una explicación lógica al asunto. ¿Tú qué opinas, Paco? Fíjate que hay muchas historias que me ha tocado leer y casos que también he estado investigando que tienen que ver inicialmente con niños. Y hay un factor que me preocupa mucho y que todo el tiempo que tengo la oportunidad lo menciono, y es si tu niño te está diciendo que ve, que habla con personas que no son personas vivas o simplemente te expresa algo, préstale mucha atención. Hay un error que cometen los padres muchas veces y es el hecho de minimizar las cosas que están pasando. No darles importancia, pensar que son productos de su imaginación, como acabas de mencionar. Y eso es lo que hace que se vayan desarrollando estas historias de terror, ¿sabes? Hay cuestiones que niños viven por mucho tiempo, callados, llorando en su habitación, porque mamá y papá no les creen. Y ellos quieren dormir con ellos y no lo dejan. Entonces es un tema muy delicado, muy triste también, porque a veces pensamos que nuestros problemas son más grandes que los de ellos, pero a veces los de ellos pueden ser más grandes que los de nosotros. Yo te quiero contar una historia que precisamente tiene que ver con más o menos un caso similar, pero le ocurre a una niña llamada Isabel. Es una de las historias que me gusta mucho. Isabel era una niña muy alegre, muy feliz, bastante simpática, muy amable con los animales, con la naturaleza, y le encantaba muchísimo pasar tiempo con su abuela paterna. De hecho, era tanto el vínculo que tenía con su abuela paterna que por eso le pusieron ese nombre a ella, porque su abuela se llama Isabel y a ella le decían, pues Isabel también. Entonces, su abuela paterna era una mujer muy amable, una mujer muy servicial, le gustaba mucho ayudar a la gente, amaba mucho los animales, las plantas. Su casa estaba cubierta por gatos, perros, tenía muchas plantas de muchos tipos,
y la gente llegaba mucho a su casa a platicar con ella. Entonces, este vínculo que Isabel, vamos a llamar Isabel niña, hizo con Isabel la abuelita, fue muy fuerte. De verdad fue una cosa bastante fuerte, porque era un cariño de abuela y nieta muy, muy sólido. Había una situación de que a Isabel niña le encantaba visitar a su abuelita, por todas las razones que ya te dije. Había cuestiones y momentos donde llegaban niños con los que jugaba, especialmente habían 2 niños de nombre Diego y Raquel. Ellos eran hijos de unos matrimonios y llegaban y jugaban mucho con Raquel, perdón, jugaban mucho con Isabel, todo el tiempo estaban jugando y le gustaba mucho pasar tiempo ahí. Por el contrario, con la abuela materna era diferente, porque no era una señora tan como Isabel, era una señora más estricta, no le gustaban los animales. Estar con esta abuelita era como, estás en la casa pero no salgas, no puedes salir a jugar al patio, prende la televisión pero solamente 1 hora. Entonces no es que no quisiera a su abuelita, pero nos describe que el vínculo no era nada igual que con su abuelita Isabel. Había momentos donde salía con su abuelita paterna al mercado. Y cuando salían al mercado, se daba cuenta que mucha gente conocía a su abuela. Mucha gente. Caminaba y por aquí la de la verdura ya hablaba con ella. Por allá también. O sea, mucha gente conocía a doña Isabel. Y había una ocasión donde dice, pues a mí también, o sea, era como mi abuelita. Y había un niño que estaba parado en un puesto. Pero era un niño que tenía un semblante muy apagado, como que muy fúnebre. Y yo, dice, al ser una niña muy simpática o intentar interactuar y ayudar a la gente, me acerco con el niño y le digo, hola, vamos a jugar. Y el niño no dijo nada, solamente se le quedó mirando hacia lo lejos. No le contestó. Y ella le vuelve a decir, vamos a jugar. Y el niño no contestaba. Le dice a su abuela, mira, abuelita, ¿y hay un niño? ¿Lo ves? Sí, sí lo veo. Es muy raro, no quiere jugar conmigo. Y ella le dice, hija, no te preocupes. No debes juzgar a la gente por la apariencia. No sabes qué está pasando. Vámonos. Y se fueron. Pero todo el tiempo pasaba tiempo con su abuela Isabel. Hubo un tiempo donde le tocó, por el contrario, quedarse en casa de su abuela materna. Y dice, no es que no lo disfrutara, pero la realidad es que no era lo mismo. No tenía los animales, no tenía los canarios, no tenía... O sea, no me gustaba tanto estar ahí. En una ocasión, la abuela regresa y ellas pasaban tiempo juntas. Pero hubo un momento muy crucial, Mar, de esta historia que me llama mucho la atención. La abuela Isabel tiene un detalle y tiene que irse de la ciudad para ver a sus hijas. Y ella se queda esos días en casa de la otra abuela. Pues bueno, se queda con ella, sola. Y había momentos donde ella quería salir a jugar como lo hacía con su otra abuelita. Y dice, la realidad es que afuera en el patio había un patio grande y yo quería salir a jugar, pero no me dejaban. Y en una de esas, pues salgo y me encuentro unos niños. Me estoy platicando con los niños, hace cuenta que el patio tiene como una protección, una malla de protección, porque ahí cerquita pasaba el tren. Del otro lado estaban unos niños. Y yo estaba platicando con ellos. Cuando me doy cuenta que los niños me están hablando para jugar, yo abro la puerta y salgo. Cuando veo a mi abuela me está gritando, ¿dónde va, chamaca? Que no sé qué. Y la abuela sale corriendo, dice, pero yo quiero invitar a los niños, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? La abuela, pues ahora sí que es súper estresada porque el tren pasaba por ahí. Entonces ella sale corriendo, jala a la niña y la mete a la casa molesta y le dice, mi abuela Isabel dice que no hay que juzgar a la gente. Yo los estoy, ¿de qué estás hablando, chamaca? Cállate. Cierra la puerta y se mete la abuela pues toda molesta y le marca a su mamá y a su papá, tienen que venir. Esta chamaca no hace caso, se escapó, estaba cerca de las vías del tren, empezó, ¿no? Al ratito llega los papás de la niña y se encierran a hablar. Y esta niña solamente recuerda una frase, y esa frase es,
ya alejen a mi niña de esa vieja bruja, que si sigue así, se la va a llevar al infierno también. ¿Qué onda? ¿Por qué le está diciendo, dice eso a mi abuela Isabel, si ella es muy buena persona? Ella tuvo prohibido estar con su abuela Isabel por mucho tiempo, y ella no sabía por qué y por qué se referían de esa forma. Cuando ella crece, entiende algo y dice, en algún momento volví a hablar con mi abuela Isabel y me dijo que ella y yo teníamos los mismos dones. Los niños que llegaban a jugar conmigo no eran niños vivos. No es cierto. Eran niños que ya estaban muertos. El niño del mercado que yo vi y que ella vio, que no quería hablar, era un niño que había fallecido, quemado ahí. Y los niños que yo estaba viendo, que estaban en el patio donde pasaba el tren, habían sido niños que precisamente el tren los había aplastado y que yo los estaba viendo ahí, yo los estaba invitando a pasar, pero que mi abuela materna nunca los vio, jamás los vio. Por eso se molestó, porque yo estaba caminando literalmente hacia las vías. Ella finaliza esa historia que nos manda diciendo, hoy de adulta sigo viendo estas almas. Sin embargo, decidí no dedicarme a lo mismo. Mi abuela ya no está con nosotras e intento vivir una vida normal. Pero desde niña he visto gente muerta y lo peor de todo es que no lo sabía. Pensó que era muy normal. Y la gente que llegaba a buscar a su abuela era gente que llegaba buscando sus servicios de mediunidad. Daba consultas y ahí tenía a la niña, y la cosa que no le gustaba a su otra abuela, ¿no? De que estuviera con una bruja, ¿no? Una vieja bruja, como decía. El estigma que hay hacia estas personas Claro. comunes, que de hecho mi siguiente historia va de eso, pero antes, ¿habías escuchado alguna vez que no debes de ponerle el nombre de un familiar a tus hijos? Lo escuché una vez, pero viene más por un trasfondo de algo generacional. O sea, es una creencia que tienen en un pueblo donde una persona me platicaba que posiblemente si la persona, por ejemplo, el papá se llama, no sé, Andrés, pero él tiene un problema muy severo de alcoholismo, el ponerle ese mismo nombre a su hijo es como decir, como que te paso todo eso. No, digo, algo así una persona me platicó, pero no sé hacia dónde vas Lo tú. digo porque también esta niña se llama Isabel igual que su abuela, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces me parece muy interesante, efectivamente dudo mucho que la madre haya sabido, como mi hija también va a heredar los mismos dones. Por eso yo pienso que el hecho de que te den un nombre no es ningún tipo de casualidad. Incluso numerológicamente, o sea, cuando tú tienes un nombre y una carga energética que pesa y es fuerte. Sí. ¿Te ha pasado algo por el estilo o has conocido a alguien que de repente te des cuenta que coincidían esas situaciones? Fíjate que en mi familia, digo yo soy el mayor, mi padre progenitor, afortunadamente no llevo su nombre. Sin embargo, por parte de mis primos sí la mayoría llevan precisamente el nombre casi completo de su papá. Es más, esto es más un tema como de decir, es mi hijo, el primero, el varón, tiene que ser como yo y lleva mi nombre. O sea, pero sí hay lugares, digo, por ejemplo, Oaxaca, en su mayoría así funcionan las cosas, llevan el nombre del padre. Y se dice que si, como bien dijiste, que si tienes el nombre de esa persona o de ese familiar, es como si te pasaran las enseñanzas que esa persona tal vez vino a esta vida y no terminó de cumplir, Okay. o que tienes el carácter bastante parecido a esa persona, te digo porque numerológicamente cuando ya sumas todas las situaciones y demás, ya ves y dices, oye, aquí hay una coincidencia, muy coincidencia, pero en realidad no es tan coincidencia. Es como si incluso tú eligieras tu nombre y dijeras, quiero tener esa carga. No sé si lo habías considerado. No, fíjate que yo lo había visto más por el tema negativo, sin embargo, creo que tiene toda la lógica del mundo, como tú lo mencionas. Toda la lógica, el darle esos atributos, esos adeptos a la persona y que de repente digas, te pareces mucho Claro. a tal persona, ¿no? A tu papá, a tu mamá, digo, independientemente, obviamente, del físico,
pero hay algo que dices, no, o sea, posiblemente pueda hacer eso. Y hablando de esta niña Isabel, qué bueno que al final tuvo esta oportunidad de entender el don, que a pesar de que ella no es algo que eligió, claro, yo creo que hay muchas personas que no entienden el don que tienen y muchas son estigmatizadas e incluso algunas personas que llegamos a ver en la calle que tal vez están en un viaje o en un trance, tal vez estén en algo por el estilo, viendo algo o sintiendo algo, que es una teoría que yo tengo y que está relacionada a mi siguiente historia. okay. Esta historia me la manda Efraín e igual en realidad no es algo que él haya vivido, pero también es de su abuela. Su abuela en algún momento estuvo trabajando bastante tiempo en un centro psiquiátrico muy popular de la Ciudad de México llamado La Castañeda. No sé si lo habías escuchado. No. La Castañeda fue un centro psiquiátrico que se dice que había muchas personas, hijos de celebridades y demás, pero también fue un centro en donde se realizaron actos muy atroces, Paco. Eran los inicios de 1960, 1950, entonces el tema de la información psicológica médica estaba muy atrasado. Todavía había métodos de curación bastante extraños. Okay. Y es ahí cuando se encontraron con la paciente 303, que tenía una singularidad bastante interesante. Ellos creían que tenía 2 personalidades. En algún momento, ella era una persona muy tímida, casi no hablaba, introvertida. Pero en otras, no es que fuera una persona platicadora, pero cuando hablaba decía cosas muy extrañas, cosas que incomodaban, cosas que la gente no quería escuchar. Una personalidad más dura, más recia, casi como de una anciana. Pero esto era algo que simplemente creían que se trataba de una enfermedad mental. En algún momento, el abuelo de Efraín, al cual le vamos a decir Pedro, entró a trabajar justamente a la Castañeda. Y le pareció muy interesante que en los turnos de la noche había un compañero de él, otro enfermero, que entraba a la habitación de esta mujer y se tardaba mucho tiempo ahí adentro. Había muchas cosas turbias que pasaban en la Castañeda y entonces él pensó que se trataba de algo al respecto. En algún momento Pedro le pregunta a su colega, ¿qué es lo que haces ahí? Porque no me parece que sea tan ético, claro. si lo decimos de esa manera. Y el compañero le dice, es que no es lo que tú piensas, pero no te lo puedo decir. Y de verdad, Pedro ahora sí que se agarra sus pantalones y le dice, a ver, si no me dices, yo le voy a decir a la supervisora que te estás metiendo con esta mujer y le estás haciendo cosas que no están autorizadas. Que sabemos que se están imaginando qué es lo que pensó Pedro. Es aquí cuando el colega decide contarle la verdad. Le dice, a ver, ya, ven mañana y te muestro qué es lo que hago. Pues bueno, al día siguiente, Pedro y este hombre entran a la habitación de la mujer, que está completamente dormida. Y entonces lo que hace es enseñarle una pared. Una pared donde esta mujer ha estado escribiendo cosas que parece que no tienen sentido. Fechas, nombres, datos, símbolos, números, cosas que parecía que no tenían ningún tipo de relación. Pedro no entiende qué es lo que hace ahí exactamente. Pero entonces, mientras analiza cómo escribía las cosas, porque de hecho las escribía como de abajo hacia arriba, ni siquiera de izquierda a derecha, sino era de abajo hacia arriba por la pared, de izquierda a derecha. Entonces todo estaba en una situación completamente diferente como lo veía en su mente. Y le dice, mira, es que a veces ella escribe números de apuestas, números de lotería que salen ganadores. Pero ninguno me ha salido bueno. A lo mucho he ganado en ese entonces, que era bastante, 100 pesos, 200 pesos, o sea, pero yo creo que en algún momento ella va a escribir el bueno, el ganador. Pedro no puede y no le cree absolutamente nada. Este hombre le enseña los billetes de lotería que ha comprado y los coteja con los números que están escritos de abajo hacia arriba y se da cuenta que es una extraña coincidencia. Pero al fin y al cabo, Pedro dice, una coincidencia. Pedro sigue conviviendo con este hombre, dice, bueno, si no le están haciendo nada a esta mujer, pues está perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero
Aún así, es como si esta señora a partir de ese momento le hubiera prestado más atención a Pedro. Ya en los rondines, ya en algunas zonas de comida, ya en algunas zonas en donde es un área común, esta mujer no le quita la vista de encima. Ok. Y lo peor de todo es que no sabe quién lo ve. Si la verdadera ella, que es introspectiva, o la otra persona que está dentro de ella. Es aquí cuando meses después ya no se mete a la habitación de ella, ya no sabe nada al respecto, pero su colega le dice: quiero decirte algo, ella acaba de escribir tu nombre, acaba de escribir una fecha y acaba de escribir el nombre de otra persona. Ok. No sé si la conoces, Julieta Trejo. Pedro dice que se espantó demasiado porque dijo: Julieta Trejo es mi hermana. ¿Qué me estás diciendo? Sí, anotó una fecha, que era una fecha X para el colega, pero le hizo mucho sentido a Pedro porque era el cumpleaños de su hermana. Ok. Dijo: ¿ahí qué? Pedro lo ignoró por completo y desgraciadamente en el cumpleaños de su hermana pierde la vida. La fecha de su muerte. Era la fecha de la muerte, pero estaba relacionado a él precisamente. Él recuerda esto que le había dicho su colega y va directamente al cuarto de esta mujer. Y la enfrenta y le dice: quiero que me digas con qué derecho, por qué te atreves. Claro. Escribiste el nombre de mi hermana y esa fecha. ¿Qué pasó? Y aquí pasa algo, Paco, que, híjole, si yo lo viera, moriría de terror. Él nunca había visto como enfermero la transformación a la otra personalidad. Uh-huh. Él no sabía en qué consistía. Había escuchado rumores, pero ni de cerca era lo que él vio. Uh-huh. Él dice que al principio sí era la paciente, pero después, cuando empezó a enfrentarla, cuando empezó a gritarle, cuando empezó a amedrentarla, es como si sus cejas se volvieran más oscuras. Okay. Como si su mirada se volviera completamente diferente y como si sus facciones cambiaran de cierto punto drástico. Y entonces, de ella, sin abrir los labios, le pronunció: no quieres saberlo. Uy. Pero con los labios cerrados. O sea, ni siquiera se escuchaba así, no quieres saberlo, sino como... no quieres saberlo. ¿Sabes? No le pudo sacar más información, no pudo hacer nada más, pero a partir de ese momento, él se obsesionó con eso que estaba ahí escrito. Claro. Pasó toda su vida en la Castañeda hasta que fue clausurada por los maltratos que se realizaban en este lugar. Pero siempre estuvo pensando en: si yo hubiera hecho caso a ese mensaje, si yo hubiera analizado más eso que me estaba diciendo, eso que estaba pasando, quizá nunca hubiera pasado si no hubiera entrado a su cuarto. Claro. Quizá nunca hubiera pasado si no hubiera entrado a trabajar aquí. ¿O sí? Esa es la pregunta. ¿Tú qué piensas, Paco? Fíjate que ese sentimiento de culpabilidad me recuerda mucho. Yo he platicado, tú sabes, con muchas personas con diferentes dones, mediums, canalizadores, etcétera. Y una parte muy complicada de ellos es, supongamos que yo tengo ese don y te conozco a ti. Te estoy observando y empiezo a recibir esas revelaciones que tienen que ver contigo. Pero probablemente hay algo ahí que me apena decírtelo porque tiene que ver algo con una de tus parejas y yo así de, uy, pero está como díselo. Y a veces por esa vergüenza o esa, sí, o sea, a veces son incluso hasta temas sensibles. Y hay gente con las que yo he platicado que es, no lo voy a decir. Pasa una situación muy lamentable y ese sentimiento de culpa empieza a brotar. Porque esto yo lo hubiera frenado o lo hubiera impedido si yo hubiera hecho esto. Pero yo creo que también al mismo tiempo es parte de la vida. Que ocurran estas circunstancias, que ocurran estos hechos, porque también traen una enseñanza detrás. Digo esto de lo que yo te comento. Pero en el caso que tú comentas también de la persona con la personalidad múltiple, hay una característica muy, muy interesante.
Cuando una persona tiene una posesión demoníaca, su rostro, sus ojos, o sea, todo no se transforma como en bestia, pero sus acciones sí. La misma cara, la misma nariz, las mismas cejas, pero cuando se está manifestando hay estos cambios que pareciera otra persona, pero estando en ese mismo cuerpo. Esa forma de manifestarse se me hace tan impresionante porque literalmente el cuerpo adopta la personalidad del ser que está ahí. Y cuando son liberadas, ese semblante cambia completamente. De hecho, hay por ahí una historia que te quiero yo platicar. Por favor. ¿Qué tanto te gustan a ti las historias de carreteras? Muchísimo. De por sí las carreteras ya me generan como un síntoma de en cualquier momento puede salir o un aserial, un fantasma, la chica de la curva, un nahual. O sea, esos temas. Pero dime tú, ¿a ti qué te gustan los temas de carreteras? Se me encantan porque como tú acabas de mencionar, no hablamos de un fenómeno, hablamos de un montón, muchísimos. Pero te voy a contar una historia que no tiene nada que ver con esos demonios o esos espectros o apariciones que ya te estás imaginando como duendes, almas. No, ahorita vas a ver con qué tiene que ver. Ok. Hay una persona que nos escribe y me dice, yo era una persona que por muchos años se dedicó a este tema de ser transportista y llevar en un camión materias primas por México, desde el norte hasta el sur. Dice, la verdad, yo criticaba mucho a la gente que se ponía a contar historias de terror. De verdad, dice, se me hacía una payasada, una cosa muy tonta escuchar que hablen de fantasmas cuando eso no existe. Es lo que pensaba él antes. Había momentos, dice, donde yo iba a dejar cargamentos y nos paramos a tomar un cafecito en estas cachimbas. Y ahí algunos compañeros aprovechan para estacionarse, se duermen, descansan. Y yo, dice, pues una vez voy, me tomo un café, me como algo y van llegando colegas. Y pues como que nos vamos sentando en una mesa y empezamos a platicar. Pero cuando empiezan con sus tonterías de, fíjate que yo vi a una mujer, manches, con permiso, ¿no? Quítate, a mí no me agrada escuchar ese tipo de cosas de gente ignorante, es lo que él decía. Claro. Ok, dice que él ya llevaba cerca de 25 años. 25 años, imagínate, Mar, y no le había pasado nada paranormal. Manejaba todas las horas, mañana, tarde, noche, madrugada. Nunca le había pasado nada. Hasta que le ocurrió. Y no fue en la noche, fue en el día. Pero fíjate cómo le ocurre. Él se estaba preparando para un viaje muy largo, de cerca de 12 horas de manejo. Muy pesado. Él ya estaba súper acostumbrado, ya había descansado. Él iba por una de las carreteras donde suele haber mucho accidente, que es en la que va en la México-Puebla. Sí. Él iba tranquilo, con su radio, se iba tomando un cafecito, todo bien, tranquilo. ¿Qué te gusta? 2 de la tarde. Muy buena hora. Iba en su carril cuando de pronto ve como un automóvil, un sedán, como que lo quiere rebasar. Se va, pero nota como que el chofer como que se desviaba. Dice, bro se anda durmiendo, ¿qué onda? Y para pasar un accidente, mira, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, yo veo como este vehículo se me empieza a cerrar hasta que literal se me pone enfrente. Yo tenía cargamento, entonces no iba tan rápido, sin embargo no alcancé a frenar del todo porque todo el cargamento pesado lo impacto. Al mismo tiempo adelante había más vehículos, impactamos más vehículos, se hizo una carambolas, cerca de 5 vehículos dañados, había uno de transporte, se escuchaban gritos, y dice, el camión lo intenté manobrear, o sea, tomar el control, no pude, me fui hacia el camellón, se voltea, dice, yo quedé volteado, y se escucha hasta el golpe de un zumbido en los oídos, así de que todo te daba vueltas. Afortunadamente le salva la vida.
el cinturón de seguridad. Dice, siento cómo me está escurriendo, pues, este líquido vital de la frente. Me tiento y tenía un golpe aquí en la sien, nada más eso, pero gracias a Dios y afortunadamente no me había pasado nada. Pero me empezó a llegar mucho olor a gasolina, así, a diésel, fuerte, y en cualquier momento yo podía quedar aquí, obviamente. Se atora su cinturón, él quiere salir, pero no puede, y el olor a diésel es mucho. Cuando en ese momento él, mientras estaba tallando, fíjate, se asoma por la ventanilla del camión y ve a una mujer vestida de blanco, el rostro muy caucásica, o sea, muy pálida, con sus bracitos un poquito delgados, y venía caminando hacia mí. Dice, veo que llega y le veo todavía su vestido, se agacha para verme y como si fuera nada, agarra la puerta del camión y la arranca de un trancazo. Ok. Mete la mano, me quita el cinturón y a mí también, dice, me agarra aquí como de la camisa y me saca. Me arrastra y se da la vuelta y empieza a caminar entre el montón de vehículos a ayudar a sacar gente. Yo en ese momento, dice, me levanto rápido y la empiezo a ayudar a más gente, abrir sus puertas, quitarles el cinturón, sacarlos. Yo volteaba a verla, dice, y ella sacaba hasta niños, a bebés, así, familias, empezaba a sacar. Nos demoramos mucho tiempo. Dice, de verdad que esa mujer tenía mucha energía. Hubo un momento donde terminamos, ya le habían hablado a la ambulancia, yo estaba cansado, y ahí a orilla de carretera había como una construcción, como una de estas capillitas. Ahí, dice, me fui, me senté y me recargué sobre la pared de la capilla. Me quedé así, recargado, descansando. Cuando a lo lejos veo que esta mujer viene caminando hacia mí. Dije, le voy a dar las gracias. Y venía esta mujer venía caminando. Y ya cuando estaba como a 10 metros, le dije, muchas gracias por sacarme. Esta mujer solamente, sin parar su camino, nada más me mira, me asiente nada más con la cabeza, pero no habla y me pasa de largo. Okay. Como si entrara a donde estaba yo recargado. Dije, ahorita va a salir de este lado. No, nunca salió, como que entró a la capillita donde estaba yo recargado. Nunca salió. Se levanta y se asoma. Era una capilla de la Santa Muerte. No. Ahí estaba. Era ella. Con el mismo vestido que ella había visto esa mujer. Estaba vestida la Santa. Dice, habían 3 velas ahí. 2 prendidas y una apagada. Yo me le quedé mirando así como de, ¿fuiste tú? Y cuando él voltea a ver la vela que estaba apagada, como que se prende. Dice, tuve mi respuesta así al momento. A partir de ese momento, él me dice, yo me volví devoto a ella. Y cuando paso por esa carretera, mira, estaciono, mira, y tienes tu velita. Gracias. Y así por muchos años. Dice, jamás voy a olvidar cómo rompe la puerta del camión, cómo me saca y empezó a sacar a gente en un momento donde yo pensé que me iba a morir. Cuando te dije, no tiene nada que ver con duendes, con brujas, una experiencia bien fuerte. Pero sí creo que la muerte vive en las carreteras también. Claro, definitivamente. Por eso es que digo, qué impresionante. Para ti, ¿qué es la Santa Muerte? ¿Es una deidad? ¿Es un santo? ¿Es una energía? ¿Qué es? Mira, con mucho respeto, no es un santo. Okay. Para ser santo, como se le conoce a un santo, tiene que ser humano, un ser humano, para ser canonizado, para ser beatificado. Para mí es una energía. Okay. Una energía que ha sido invocada a lo largo de la historia, porque su origen se me hace muy interesante. Yo lo estuve estudiando, porque la Santa Muerte que hoy se conoce ya es una mezcolanza de muchas creencias. Viene desde la simbología donde tú representabas a la muerte con una calavera de Europa y se mezcla con un culto a la muerte con Mictlantecutli, con una prácticamente que viene desde nuestros antiguos antepasados, y ahí es donde se hace esta mezcla.
en algún momento gente de diferentes religiones llegaron y le pusieron cosas. Excatólicos que ya lo convierten ahora en un ser andrógino. Ya no es una mujer, también puede ser una energía masculina cuando tiene su capucha negra, pero al mismo tiempo puede ser mujer cuando le ponen sus vestidos blancos y le llaman la niña blanca y se le va agregando el mundo en las manos, la guadaña, los 7 colores de las 7 potencias. Es un culto tan abierto, tan grande y tan abierto que cualquiera puede ponerle parte de lo que él quiera. Y es un culto muy interesante porque yo creo que es una energía, como te lo dije hace un rato, que ha sido invocada tantas veces que se fue creando per se. Sobre todo es una energía en el que las personas que no le rinden culto creen que es para pedirle cosas y creen que ella mueve energías ocultas del mundo para poder cumplírtelas. Pero creo que las personas que realmente están dentro del culto lo que hacen es hacerla su amiga. Eso es algo muy curioso que justamente platicaba con Nazaret y él me decía, yo le pregunté, ¿es cierto que la niña blanca es vengativa si no le cumples lo que le prometes? Y él me dio una respuesta muy interesante que fue, amiga, si tú y yo prometemos algo y yo rompo mi promesa, ¿tú no te enojarías conmigo? Es esta la relación que yo tengo con ella, es amistad, es cariño. No siempre le pido cosas, no siempre tengo por qué pedirle cosas, porque en realidad es algo que los católicos tenemos muy intrínseco. Uno va a la iglesia, ¿a qué? A pedir, siempre. Siempre, y cuando alguien es ateo y le pasa algo, a la iglesia va a pedir. Siempre también. Muy pocas veces vamos a agradecer y vamos a decir gracias, y muy, muy pocas veces vamos a hacer amistad. Claro. Con la energía de ahí desinteresada, porque estamos acostumbrados. Siempre hay una conveniencia. A una conveniencia, sí. Que mucha gente dice, ¿por qué a mí no me cumplen? Yo no creo en Dios, yo creo yo no creo en nada. Es como ¿qué esperas si tú le hablas cada que necesitas? Si depende de lo que tú recibas, creer o no creer, pues mejor no crees en nada, ¿no? Claro. Porque es como si condicionaras a tu Dios, a una deidad, de decir, creo en ti, pero dame mi milagro. ¿Cómo crees? Nosotros no somos nada. O sea, comparado para ponernos en esa situación, cuando yo creo que es suficiente el estar agradecidos, tener salud, tener estas oportunidades o buscar esas oportunidades y hacer que las cosas sucedan. Esa es la oportunidad que tenemos todos para poder salir adelante. Y es curioso que todo este colectivo haya creado la energía de la santa, que es quien cumple, que es quien te da las cosas sin ver los tintes de blanco y negro que tanto te han puesto la Biblia, que tanto te ha dicho, esto está bien, esto está mal. Ella sencillamente creo que pone en tu camino estas cosas, pero como tú dices perfectamente, es una energía que se ha creado y es una energía poderosa y es una energía que existe. ¿Alguna vez tú le has pedido algo a la santa? No, nunca. ¿No consideras ser parte de ese movimiento jamás? No, lo respeto, pero sí, no. No es parte de ti. No es parte de mí. Justo yo quiero contarte una historia que está bastante relacionada a la Santa Muerte y por eso te hago esta pregunta. Okay. Porque muchas veces por los hijos uno hace cosas verdaderamente inimaginables, Paco. Okay. Esta historia es completamente anónima. Yo le voy a poner Ana a la persona que mandó esta historia porque lo que van a escuchar muy probablemente hiera la moralidad de muchas personas. Muy probablemente digan, Mar, yo habría hecho otra cosa. Okay. Pero, híjole, cuando alguien se mete con tus hijos, creo que no. Se acabó el límite, ¿no? Claro. Ana consiguió esta casa en un remate judicial. ¿Has escuchado de los remates judiciales? Sí. Para aquellos que no sepan, aquí en México, de repente cuando no pagas algo o cuando de repente te ganan un juicio y necesitan ganar dinero rápido para poder pagar ciertas cosas, lo que hacen es embargarte tus pertenencias y entonces a través del gobierno las venden para poder sacar ese dinero. Las malbaratan prácticamente. Exacto. Y muchas veces uno puede conseguir cosas caras, muy de lujo, a un precio que uno dice, híjole, no había. Es por eso que ella no le hizo tanto ruido
haber conseguido esta casa a un muy buen precio. Y a pesar de que estaba un poco desordenada, que estaba un poco dañada, ya tenía una casa para vivir con sus 2 hijos. Así que eso era lo que más importaba. Pero había algo, que ella siempre ha creído en fantasmas. Y desde la primera semana que ella estuvo en esa casa, ella vio algo. Ujú. Ella decía que cuando estaba cocinando o estaba haciendo algo, veía una figura alta, muy larga, delgada, encapuchada, pasar por la casa. Y ella dijo, seguramente es la energía que está viviendo aquí, en algún momento nos vamos a acostumbrar, porque te digo, ella siempre ha sido una persona muy familiarizada con el tema de los fantasmas. Claro. Toda esta convivencia, ella la tuvo durante al menos 3 años en esa casa. Fue una convivencia amigable, fue una convivencia en donde no había ningún tipo de inconveniente. Pero a su hijo le diagnostican una enfermedad bastante peculiar que hace que el pequeño se degenere de una manera muy drástica, que hace que el niño sufra bastante. Y en este sentido, ella busca ayuda en la iglesia, ella busca ayuda en los doctores, ella busca ayuda en la brujería, pero en ninguna de estas ella puede conseguir la respuesta, ella puede conseguir una cura. Y ustedes saben, personas que tienen hijos, que uno por sus hijos podrá buscar por debajo de las piedras Claro. para poder lograr que su hijo esté bien. Así es simple. Ella a lo largo del tiempo deduce por sí misma que esta entidad que vive en su casa es la Santa Muerte. Ok. Esto porque lo estuvo platicando con varias personas, vecinos le dijeron que había personas devotas de la Santa Muerte viviendo en este lugar, entonces no se le hizo nada extraño el hecho de que estuviera viviendo justamente aquí. Y a pesar de esto, ella dijo, si la Santa está viviendo en mi casa, creo que es por algo. Creo que de alguna manera puedo negociar con ella y saber qué es lo que quiere, porque a mi hijo no se lo va a llevar. Uy. Ella, durante meses, Paco, está en la casa platicando, pareciera que sola, pero en realidad lo que está buscando es la respuesta de esta entidad. Le está diciendo, vamos a platicar, no te lleves a mi hijo, vamos a hacer algo, dime qué quieres, por favor, muéstrame en sueños. Todas las noches ella ponía una libreta al lado de su cama, por si la Santa le daba algún tipo de mensaje, rápidamente escribirlo. Pero así pasaban los meses y parecía que esta entidad lo único que hacía era seguir pasando por los pasillos, pasar en milésimas de segundos, o sea, ni siquiera era como algo a lo que ella pudiera ir o acceder. Hasta que una noche parece ser que eso que estaba pidiendo se le hizo realidad. Ella dice que se despertó de la nada y algo le dijo, ve a la cocina, rápido. Baja las escaleras y cuando está en el pasillo de la cocina, dice que la luz de la luna estaba entrando por la ventana y ve a esta entidad parada a la mitad de la cocina, alta, Paco, pero alta de que llegaba y se veía completamente obscura, pero obscura en modo túnica, no como una sombra, no Claro. como un vacío, sino obscura con una túnica. Y ahí le dice, dime qué quieres, no te lo lleves. Y entonces recibió la imagen. Otro niño. Tú elígelo. Ella le dijo, no, creo que me equivoqué. Dime qué quieres. No recibió nada más y fue como si esa entidad sencillamente se desdibujara con la oscuridad que estaba justamente dentro de la cocina. Y la tentación, Paco, de que otro niño ocupara el lugar de su hijo era muy alta. Su hijo tenía muchos amigos. Claro. Y en eso, por favor, los comentarios a veces mis fans son muy amorosos y demás, por favor compréndanlo. Ella dijo, está bien, Dios. es su hijo. Claro. Uno a veces no dimensiona. Arma un plan en donde durante un par de semanas ella está invitando a amiguitos de su hijo Sí, a la su casa hijo. para ir analizando cuál.
¿Quién de todos, no? ¿Quién de todos? Y invitó a varios, hizo varias pruebas, hizo varios test. ¿Qué pasaba si de repente el niño no contestaba el teléfono? ¿Qué pasaba si de repente no pasaba esto? O sea, ella de verdad estuvo analizando. Yo sé que esto es un poco psycho, pero Demasiado. ella estaba obsesionada con el hecho de salvar a su hijo. Claro. Lo encuentra, Paco. Encuentra al niño perfecto. Sus papás lo descuidan. Le va mal en la escuela. Es un niño medio violento. Qué fácil es decir que fue un accidente, Paco. Ajá. Y entonces lo invita a la casa y ella dice que estaba precisamente así en la cocina mientras veía a su hijo jugar con el otro niño, pensando, primero se tiene que dormir mi hijo, primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer aquello. Y es ahí cuando se da cuenta y dice, ay, estoy loca, no lo voy a hacer. Y dice que toda la noche estuvo tentada a entrar a la habitación de su hijo y acabar con eso de una vez, pero no pudo, Paco. Es que es una situación Claro. muy complicada. 3 días después, ella tiene un sueño Ok. muy interesante. Por primera vez se le presenta a la santa, o lo que ella cree que es la santa. Ajá. Esta cosa alta, negra, con una túnica, y le dice, Eres una malagradecida. Yo te di la respuesta y no quieres hacerlo. se despierta. Ujú. Y entonces anota todo lo que vio en el sueño, cómo lucía, cómo estaba todo, bla, 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 bla. Va con una persona que es experta en el tema de la santa. Y la respuesta que le dio esta persona la alertó aún más. Le dice, perdóname, Ana, pero lo que me acabas de describir no es la santa. No sé con qué cosa acabas de hacer un pacto, pero la santa no se maneja así. La santa no te pedirá otro niño. Eso no es la santa. Lo que vive en tu casa es algo más. Ella se da cuenta del terrible error que cometió. Siguió intentando llamando a la entidad. Primero enojada, después resignada. Y esta entidad no se volvió a presentar. Ese niño fallece, Paco. No había forma de evitarlo. Sí, se lo llevó. Se lo llevó. Pero ¿realmente era la muerte, Paco? ¿O no era la muerte? Esa es la pregunta que ella se ha hecho durante todo este tiempo. Ella se pregunta, ¿con quién estuve a punto de hacer un pacto? Y si realmente tenía la posibilidad de salvar a mi hijo, que esa es la gran pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿O es la otra cara de la muerte, No lo sé. de la que no se habla? Fíjate que ahí te voy a contar algo adicional a las historias que te voy a contar. No te voy a decir quién es, pero hay una persona que se dedicaba a recibir llamadas como investigador y le marca a una mujer para pedir ayuda. Y dice, ¿qué pasó? Lo que pasa es que acabo de perder mi don. ¿Cómo? Sí. Yo soy medium, yo hablo con espíritus, yo invoco, yo hago esto. Pero yo perdí mi don. Necesito ayuda, lo acabo de perder. La santa me lo quitó. ¿Qué te pasa? Sí, tienes que venir, ayúdame. Aparte en mi casa están pasando cosas paranormales. Mis hijos tienen miedo, etcétera. Y le empezó a contar toda la situación. Y él, como era investigador, le dice, ok, entonces, ¿de dónde eres? Para suerte de él, era de su mismo estado. No tenía que viajar tanto. Agenda una cita para ir con otra persona y él a la casa de esta mujer. Cuando llegan a una casa muy pobre, muy humilde. Y había muchos niños por todos lados. Esta mujer tenía muchos hijos de diferentes esposos. Y había niños por todo el patio corriendo. Nos invita a tomar un café, nos sentamos en la mesa. Y lo primero que me dice es, ya tengo mi don. Las cosas paranormales siguen pasando, pero ya tengo mi don. ¿Cómo? Y empieza a platicar. En eso dice, yo noté algo. Hace cuenta, estamos aquí sentados y de aquel lado está el montón de niños jugando, correteándose, gritando. Pero en una esquina vi un niño. Ahí estaba paradito.
es como si vieras una nube gris arriba de él. Dice, un niño cuando lo miras a los ojos, ves luz, ves inocencia, ves muchas cosas muy lindas. Este niño no tenía nada, estaba vacío. Y la palabra que ocupa es desangelado, le quitaron el ángel. El niño hasta se veía hasta gris, como si tuviera una nube gris arriba de él. Y solamente me miraba con una cara así muy triste. No hablaba, solo me miraba. Bueno, dice, a lo mejor lo castigaron, yo no sé. Se sienta esta mujer y empieza a contar todo lo que está pasando en la casa. Y cuando toca el tema, y mi don, no, ya tengo mi don. Cuéntanos, pues, ¿qué pasó? Y le dijo, es que yo yo mantengo a mi familia de esto, de dar consultas, el tarot, de todo esto. Pero me habían quitado mi don, la santa me lo quitó. De hecho, eso fue lo que dijo. Y tuve que hablar con ella. Y le tuve que ofrecer algo que estuviera dispuesta a recibir y darme mi don. Y fue cuando le dije, aquí tienes a mis hijos, toma que tú quieras. No es cierto. Y ella dice, y eligió aquel, el que estaba parado en la esquina. No. El que él había visto con tantas características, no sé, algo le quitó a ese niño. Dice, yo en ese momento le dije, señora, eso no se hace. Eso no está bien. Un hijo no se entrega. Algo le quitaron a ese pequeño. Ya no es un niño feliz. Se ve, dice, se para y se va. Una historia muy triste, porque mucha gente que cree en la Santa Muerte va a decir, esa no es la Santa. Como en la historia que tú contaste. Entonces, ¿qué es? ¿Quién es? O tal vez es, pero es la otra cara de la moneda que no conoces. No sé qué opinas. Es que es una energía que se va construyendo y deconstruyendo constantemente. De hecho, Sí. el tema también de los santos, que es algo que tal vez entra un poco en polémica, pero todos tienen una energía bastante específica. Por ejemplo, la energía de San Judas Tadeo creo que se ha ido desarrollando de una manera muy interesante, porque a pesar de que antes de los años 80 era relacionado con un tema de apadrinamiento y de muchas cosas, Sí. fue creciendo al grado en el que ahora es conocido como santo de los delincuentes o santo de Sí. personas que se atreven a delinquir y que le piden el favor de que por favor no los agarren, de que incluso no los priven de la vida. Entonces, es muy interesante que a pesar de que sigue siendo una energía de bondad, de cariño, de amor, como es un santo, ahora lo relacionan colectivamente con la delincuencia, que creo que es muy interesante esto que mencionas, porque alguien se preguntaba, ¿la santa es buena o es mala? ¿La vida es buena o es mala? ¿Tú eres bueno o eres malo? O sea, eso es algo que no puedes responder. Eso es relativo. Claro. Es como, hay una imagen que estaba viendo en la mañana hoy, donde un felino está cazando a un venadito chiquito, ¿no? O sea, y aquí dice, aquí hay dos formas de ver las cosas. Cada uno hizo una oración. El venadito chiquito dijo, líbranos de todo el mal. Pero el felino dijo, danos el pan de cada día. O sea, date cuenta cómo lo bueno y lo malo realmente es relativo. No existe la naturaleza del bien, porque siempre va a haber algo que lo vuelva relativo. Si es para ti, para alguien más no lo va a hacer. Entonces, nos regimos bajo fundamentos disciplinarios ya establecidos. Sin embargo, la modalidad del bien y el mal es algo que, como el tiempo, es relativo. Para ti puede funcionar, pero para mí no. Está relacionado al contexto, creo. Uh-huh. ¿Por qué? Por ejemplo, está este proverbio que yo creo que la mayoría de la gente considerará que es correcto, es el no privarás de la vida a nadie. Claro. Oye, ¿y qué pasa si esa persona te ataca? Ahí ya creo que entonces entra un valor de sobrevivencia, ya entra un valor en donde la sociedad y nosotros decimos, pero eso sí estuvo bien, pero privó de la vida a alguien. ¿Te parece correcto quitarle la vida a alguien? Claro, no deja de hacerlo, pues. O incluso subiendo un poco el nivel, estas personas que desaparecieron durante mucho tiempo en los Andes. Uy. Lo que pasó en ese lugar, en esas circunstancias, en otras, el comer carne de otro,
sería muy mal visto, Paco. Sería como una Claro. cuestión de repulsión. 100%. Pero para estas personas fue de extrema necesidad. Entonces, esta mujer que manda este relato estaba en un caso de extrema necesidad. Sí, Claramente yo tampoco coincido con que hay que quitarle la vida a otra persona para que sobreviva a otra, claro. pero te digo, Ocupan el dicho, ¿no? De que lloren en su casa, que lloren en mi casa, que lloren en la tuya. claramente, eso es algo muy fuerte. Sí. Entonces, tal vez muchas personas digan, sí, Mar, pero no hay que quitarle la vida a nadie. Pero es que esta mujer, en su dolor, en su desesperación, en el saber que su hijo se iba, Claro. lo consideró. Que creo que ese dilema moral es de los más fuertes que yo he leído incluso en el canal y digo, no me atrevería ni a opinar qué haría yo. Creo que el sentarse y decir, yo jamás lo haría, no. Claro, ¿no? El jamás tampoco existe. Al Claro. igual que lo hubiera. Yo te quiero contar una historia, Mar. Claro que Ahora sí. sí. Esta lleva por título Entrégate al Señor. No. Está de verdad es impresionante. Ok. Me llega el correo hace unos meses y esto le pasa a una chica de aquí de México. Esto le ocurre en Chiapas. Ok. Ella dice que estaba en su escuela cursando la preparatoria, me parece. Y en ese entonces dice, yo vengo de una familia católica, 100%. Sin embargo, católico que no ejerce, ¿no? Soy católico porque mi familia lo es, pero no voy a misa. No me interesa nada que tenga que ver con la religión. Y mi mamá todo el tiempo quería que yo fuera a misa, que fuera al catecismo. Entonces, como que todo el tiempo la querían inculcar. Pero a mí, dice, nunca me llamó la atención. Y no por eso era una chica mala. O sea, no por eso andaba en malos pasos o haciendo cosas indebidas. Pero mi familia quería que yo entrara a un tema de la iglesia. En ese entonces, una hija, amiga de mi mamá, le platicó que iba a haber un retiro espiritual en Chiapas. Y le dijo, pues es el momento, yo creo, adecuado para que tu hija conozca a Dios. Van a estar en una zona alejada, o sea, realmente muy alejada, desconectados de todo, para que ellos se encuentren con Dios ahí. Y dice, mi mamá me empezó a decir, que hija, que ve. No, mamá, no me interesa. Hija, ve, es el momento. Y bla, 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 ¿no? Contándole convencional hasta que acepta. Dice, yo no conocía a nadie del retiro, solamente medio conocía a la hija de la amiga de mi mamá, que es con la que me dijo, mira, y le explicó todo. Tenían prohibido llevar teléfonos celulares, tenían prohibido llevar juegos de mesa, o sea, únicamente tus pertenencias, cosas personales, y se iban a ir un fin de semana, viernes, sábado, el domingo salían ellos en la tarde después de la misa. Ok, ellos se van. Cuando llega allá, ella siente una vibra extraña en el lugar. Era un lugar muy retirado, Mar, en medio de montañas. Ahí vivían unas monjitas, hermanas. Era como un convento donde se hacía este retiro espiritual. Era de puras mujeres, puras mujeres. Nos levantaban a las 6 de la mañana, hacíamos oración, nos bañábamos, desayunábamos, después otra oración, de ahí otras dinámicas, de ahí como, o sea, había un plan, ¿sabes? Pero dice, pero se sentía algo extraño. Dice, afortunadamente todas dormíamos en un mismo cuarto. Eso como que me quitaba el miedo. Sin embargo, se sentía una vibra muy pesada, muy, muy densa. Hasta que una noche pasó. Dice que la madre superiora, la líder de las monjitas, muy pocas veces bajaba a ver las dinámicas, a estar con las muchachas. Solamente estaban las monjitas normales. La madre no bajaba. Y en una ocasión le pasó algo bien denso. Dice que ya era su segundo día. Ella se estaba quedando dormida, pero como que le costaba mucho trabajo. Ya era madrugada. Y ya, por fin se estaba quedando dormida. En eso que se queda dormida, sueña que está en el patio de este convento. Como que es un sueño muy lúcido y está soñando que está parada. Cuando en eso ella empezó a sentir mucho escalofrío. Mucho escalofrío.
y empezó a ver cómo salían las monjitas de su cuarto y empezaban todas a caminar a donde se celebraba la misa. Dice, estoy soñando que estoy aquí y que están las hermanas. Y pues ella lúcida en su sueño dice, pues voy con ellas. O sea, no la podían ver. No la podían ver. En eso, dice, llegamos a donde se auspicia la misa, donde iba a ser la misa del domingo. Y veo cómo las hermanas se van como reuniendo y se van como poniendo en círculo. Yo me quedé ahí, dice, escuchaba lo que hablaban. Era un sueño súper realista, dice. En eso, la Madre Superiora se acerca y empiezan ellas como a hacer un movimiento, pero como que antes de eso empezaron como a rezar. Pero no era una oración que ella conociera como el Padre Nuestro, la Ave María. Era más como o sea, eran como emitir sonidos con la boca. Mantralización. Y hacen ese tipo de sonidos, pero empezaban a hacer con sus manos esto. Y de la nada, dice, de en medio del círculo, se prende una llama de fuego. En un momento que ni siquiera lo noté, dice, veo cómo de la nada del círculo había una persona parada. Cuando veo a esa persona, yo me empiezo a paralizar. O sea, como que entré en parálisis porque es indescriptible. No era una cosa demoníaca que te voy a decir que tenía cuernos. No, era un ser humano. Pero vestido completamente de negro, pero se sentía una pesadez impresionante. En eso, las hermanas empiezan a quitar la ropa. No. Se empiezan a quitar la ropa, a despojar de sus prendas. Se empiezan a despojar. Y este ser empieza a caminar, pero cuando iba caminando, las iba acariciando cada una. Mientras la Madre Superiora decía, hijas, entréguense al Señor. Disfruten, entréguense. Ustedes le pertenecen. Y empezaba a decirles, y esto se estaba tornando muy, muy extraño, porque ya todas estaban completamente desnudas, y esto ya parecía un aquelarre. Todas teniendo sentimientos y sensaciones de intimidad. Dice, yo empiezo a rezar lo que yo sabía para salir de ahí, cuando lo que me despierta son mis compañeras. Yo me había quedado dormida. Ya había pasado la misa, pero yo me quedé en la habitación y me fueron a buscar. Desperté toda agitada, sudada. Qué pesadilla tan más horrible. Dice, me van a regañar porque no fui a la oración de la mañana, ni siquiera me había bañado. Terminamos unas dinámicas, ya se me estaba olvidando, afortunadamente no me dijeron nada. Cuando ya iba yo para mi habitación, me habla la Madre Superiora y me dice, ven para acá. Cuando le dice, ¿qué estabas haciendo aquí en la madrugada? No es cierto. Sí. No es cierto. ¿Qué estabas haciendo aquí en la madrugada? No tienes nada que hacer aquí. Y que sea la última vez. Tú no viste nada. Y solamente dice, me hizo... Shh. Dice, yo no me pude quedar una noche más. Yo tuve que fingir que me enfermé, que algo me estaba pasando para salir de ese lugar. Porque es de todo menos santo. No, Paco, Sí. no. Esto sí, no, por favor. Es una secta realmente. Ella ya pasó como 3-4 años de eso. Y esa iglesia no tiene... Hay como una licencia que te otorga la iglesia para que funciones como iglesia, tal cual, parroquia. Ellos no tenían licencia. Ella dice que es una secta, pero que se hacen pasar por personas católicas. Esto es algo, Paco, que me acabas de desbloquear un miedo. No, es que creo que incluso han habido muchísimos casos de retiros supuestamente espirituales donde terminan siendo convertidos en algo peor que una secta incluso. No sé si escuchaste del caso de este pastor que terminó con la vida de muchas personas en un automorición en Estados Unidos.
Ahorita no estoy recordando el nombre, se lo voy a poner aquí en pantalla. ¿Es con el cometa Halley? Sí, Porque a ese sí igual fue muy fuerte. Igual era una secta claro. y había un líder de que no, pues nos vamos a ir con el cometa, pero pues todos empezaron a beber un tipo de bebida adulterada con químicos y pues prácticamente se desvivieron. Masivamente, y este sujeto no lo hizo, creo. ¿O sí lo hizo? Sí lo hizo. Pero aquí es diferente. Bueno, no lo sé, porque no sé, este sujeto creía que tenía la razón. Es que incluso ahí entramos en otro dilema moral. Si esta persona cree que tiene la razón Sí. o no, Exacto, ¿no? lo hace para divertirse, ¿por qué? Pues es que idealizamos mucho al hombre. Fue una persona que influyó mucho sobre su grupo, sobre las personas que él estaba liderando, al grado de que provocó esto, ¿no? Digo, voy a raspar muebles, pero pues La Luz del Mundo es otro ejemplo. Claro. Para quien no haya visto La Oscuridad de la Luz del Mundo, vean el documental y de lo que hablo. Que una persona llega a tener tanto control de ti más que tú mismo, en decirte, tú te vas a casar con esa persona, y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer aquello. Un control y un adoctrinamiento que viene desde niños. Es algo sumamente aterrador. Yo te quiero contar esta última historia, Paco, Ok. que de hecho también está relacionada con la iglesia y me parece muy interesante cómo todas nuestras historias se unieron. Sí, se van Genuinamente. entrelazando. Es parte del proceso creativo. Ahí arriba se conectó algo. Pero esta historia es de alguien que se llama Raciel. Ok. Y es muy interesante esta historia porque todo ronda en relación a su hermano que se llama Abraham. Abraham es enfermero. Entonces, durante muchísimo tiempo estuvo en el tema del bicho en el hospital y desgraciadamente perdió la vida. Justamente durante el bicho, durante esta situación que pasó por todo el mundo. Y siempre dice Raciel que en todo momento su hermano tenía un don de ver cosas, de ver fantasmas, era muy susceptible y que incluso casi en su lecho de muerte, Raciel, su hermano Abraham decía que había una niña que lo había visitado una noche anterior y le había preguntado, ¿qué tienes? Y que le dijo él, ya me voy. Y la niña le dijo, Ya no te va a doler. A mí ya no me dolió. eso es algo de lo último de lo que se acuerda Raciel que platicó con su hermano. Pero esta historia que te voy a platicar que le sucedió, de verdad está fuertísima. Abraham trabajó como monaguillo en la iglesia de su comunidad y fue un día de iglesia cuando de repente vio que afuera todo el mundo estaba alborotado. Había un gentío afuera de la iglesia como platicando entre todos, como poniéndose de acuerdo, como no sabiendo qué hacer. El padre sale y él se queda ahí esperándolo cuando de repente ve que el padre le dice, no, ven, porque sí te necesito. Lo que se encuentra cuando camina a la salida y ve qué es lo que la gente está viendo, qué es lo que la mantiene tan entretenida, lo dejó paralizado. Vio a una mujer con una cara monstruosa, agarrada por 4 hombres que parecía que los estaba debilitando y que parecía que ella era mucho más fuerte que ellos. Era una mujer que fue arrastrada prácticamente al interior de la iglesia porque parecía que evitaba a toda costa entrar a este lugar. Y lo interesante de todo es que ahí, justo ahí, el padre intentó hacer una liberación. Esta mujer estaba poseída. Ok. Para Abraham fue muy impresionante porque era tan solo un niño, era un monaguillo. O sea, para él fue como, ¿en serio esto está pasando? ¿En serio esto está sucediendo? Pero es que a las pruebas se remitía y aquella mujer estaba con la cara deformada y hacía diferentes voces. Hacía la voz de una anciana, hacía la voz de una niña, hacía la voz de un señor. Y parecía que se divertía, incluso jugando entre las caras que hacía y las voces. Eso era algo que le parecía muy perturbador porque de repente hacía la cara de un anciano y era la voz de una niña, o de repente la voz de una niña y la voz de un anciano. O sea, como que esta entidad se divertía causando esa conmoción. Y Abraham se acordaba bastante que el pastor no tenía ningún tipo de preparación para hacer esta situación. O sea, personas que creen que cualquier pastor puede hacer una liberación. No.
O sea, el señor no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, pero intentaba hacer su mejor chamba. Claro. Y lo único que le decía era que por favor repitiera, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la entidad lo repetía. Lo peor de todo es que la entidad lo repetía. O sea, ni siquiera le causaba ningún daño. No estaba pasando absolutamente nada en esa situación. Finalmente, él tiene que mandar una carta al Vaticano para poder hacer diferentes situaciones y remitirla a un lugar en donde verdaderamente puedan ayudar. Ok. Hace esta llamada, hace este enlace que tarda un tiempo. Y algo de lo que se acuerda mucho Abraham es que cuando esta mujer estaba dentro de la iglesia, es que mientras hacía las voces, se arrancaba pedazos de piel del hombro. O sea, los Uy. invito a que vean si alcanzan su hombro, si lo alcanzan. Y se arrancaban. Y se arrancaba pedazos de piel con la boca. Ah, Dios. Y se los escupía a todos. O sea, era una imagen muy impresionante para un monaguillo. Abraham dice que trasladan a esta mujer a otro lado con personas que verdaderamente sí podían ayudarla. Claro. Pero que el pueblo se quedó con esta situación de... ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? O sea, que es algo muy humano. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Fueron a su casa. En la casa encuentran símbolos, encuentran deidades, encuentran... Parecía un parque de diversiones para poder atraer cosas. Nunca pudieron responder el por qué, pero sí respondieron el ¿para qué? O sea, es algo muy extraño, porque dice que abajo de la cama de esta mujer habían muchas fotografías. Paco, no es de lo que tú crees. Había fotografías de ella transformada con la cara de una niña, con la cara de una anciana, No con la cara de un manches. señor, manteniendo relaciones íntimas con otras personas. Dios santo. Y es algo que le impresionó bastante. Incluso, la pregunta es, ¿quién les tomó las fotos? Exacto. Jamás supieron quién les tomó las fotos. Y para terminar la historia de Abraham, Raziel en el velorio de su hermano. No, Raziel cuando estaba pidiendo a Dios que salvara a su hermano del bicho que atacó el mundo. Dice que escuchó. ¿Por qué rezan si tu hermano se va esta noche? Y minutos después le dijeron que había fallecido Abraham. No manches. De verdad, esta es una de las historias que más me ha impresionado y te la quería compartir, Paco. Dime qué piensas. Híjole, es que me destrozaste con esa parte cuando mencionas que cambiaba la forma. O sea, ¿cómo es posible, Mar, que pueda llegar a... por medio de la magia se puede llegar a hacer algo en las personas que es cambiar la percepción de tu realidad. Pero de eso a llevarlo a un plano más físico y evidenciarlo por fotos y decir, aquí está. O sea, una cosa es que tu cerebro lo procese de esa forma. Y la otra, tener ya la evidencia, se me hace algo de otro nivel. Y fíjate que con esto yo también quiero cerrar mi participación porque tiene que ver precisamente de cómo la magia te cambia tu percepción de la realidad. Nos conectamos muy cañón en este capítulo. Sí. Por favor, Paco. Esta historia le pasa a una persona que también, al igual que una de las historias que conté, se dedica a transportar material por toda la República. Él es el caso de Gerardo, 45 años, divorciado, una habilidad aparentemente estable, ya una vida aparentemente estable, con hijos, pero viviendo con su expareja, soltero a final de cuentas. Él por mucho tiempo dijo, ya no quiero nada con nadie, y pasó muchos años enfocado en su trabajo, sin estar con mujeres, ahorrando, pues buscando prácticamente crecer, comprar, invertir. En algún momento le pasó una experiencia que lo marcó de por vida. Dice que lleva un viaje y él para por uno de
de estos mini supers que se encuentran a las afueras de la ciudad para comprar café o cositas así. Dice, era un viaje largo, era de noche, así que yo tenía que comprar un poco de café para poder aguantar. Va a una de estas tiendas, estaciona el camión, se baja. Al salir de esta tienda, afuera, vea lo que él describe como la mujer más bella. Una mujer de pelo largo, negro, de tez blanca, un cuerpo muy atractivo. Y estaba ahí haciéndole señas a los carros, que le dieran un aventón. Y dice, wow. Y me volteé a ver y se da cuenta que yo traigo un tráiler. Y me dice, ¿me puedes dar un ray? ¿Para dónde vas? No, pues está el lugar, como a 3 horas. Dice, ok, sigue adelante, súbete. Yo encantado, dice él. Se sube al tráiler, se sube, empieza a manejar. Él me confiesa, la verdad no te voy a mentir. Yo me veía haciéndole a esa mujer de todo. Así lo dijo él en su historia. Pero pues eran fantasías, eso no iba a pasar. Realmente era muy bonita para mí y pues yo solamente quería pasarla a dejar y ya. Y esas horas de camino fueron muy amenas. Dice, la verdad es que era muy divertida. Empezábamos a hablar, le empezó a platicar que era soltera, le dije yo soy divorciado. Y empezamos a platicar. Cuando ella, no yo, dice ella, tornó la plática un poco intensa. Empezó a hacer propuestas fuera de lo habitual. Como que hacía bromas y ya como que se reía y me agarraba la pierna. Eso no es normal. No, definitivamente. Vatos que de repente digan, ay, mírale usted. No es normal. Sí, no. No es normal. Pues ella lo hacía. No. Y de pronto ella empezó con, oye, y la verdad dice la frase, no he logrado conseguir pareja. ¿Acaso soy fea? Y, o sea, haciendo que él, obviamente... La halagara. Claro, no, pues para nada, eres muy bonita y que no sé qué. La plática se intensifica más. Para no hacer tan larga la historia, en algún momento él estaciona su tráiler, estaciona, baja sus cortinitas, asientos hacia atrás y procede a tener intimidad. Él describe que ese encuentro fue de otro nivel. De otro nivel. Dice, aparte yo tenía mucho tiempo de no estar con una mujer, pero esa mujer despertó mi lado más animal, me dice. Fue algo inolvidable. Terminamos, me regreso al volante, ya había más confianza, pues seguimos platicando. Me recuerdo que veo otra tienda, me bajo por otro café. Digo, ¿quieres algo? No, no quiero nada. Dice, yo no me lo creía, de verdad no me lo creía, o sea, dije, esto no está pasando, es un sueño, jamás me imaginé que se fuera, o sea, de verdad, nunca se imaginó llegar tan lejos. Dice, ya faltaban pocas horas para dejarla, pero yo no quería. Por el contrario, yo quería más, quería otro más. Y en eso pasamos, dice, por donde luego yo me estacionaba, una cachimba. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a dejar, pero vamos a comer primero. Dice, se estaciona, se van al baño y ahí no pierde la oportunidad de nuevo, ahí en el baño, de estar con ella. Él dice que le pasó algo muy extraño ahí. Que cuando estaban en pleno, había un espejo muy grande en el baño. No. Dice, yo me vi la cara y no me reconocí. Vi mi rostro como si me faltaran, como si me hubieran caído 10 años de encima. Pero lo peor fue cuando la volteé a ver a ella. Su espalda jorobada, se le veían los huesos aquí de su espina dorsal. Su piel arrugada. Su cabello negro era gris. Tenía muchas canas. Y cuando volteó a ver al espejo ella, la cara era de una mujer como de 90 años. Yo como que veo eso y como que dice, empiezo a decir que estoy cansado. Y ya como que se frota los ojos. Y ya era otra vez ella, normal. Él dice, Dios, estoy cansadísimo. Terminan, salen del baño. Y cuando va entrando al restaurante a comer,
Dice, doy un paso y empiezo a ver cómo todo se me empieza a nublar. Me caigo. Me caí. Me desmayé. Un cansancio, o sea, literalmente cada vez que estábamos juntos, era como si esa mujer me robara vida. Dice, despierto porque unos compañeros me estaban poniendo a oler alcohol, unos me estaban soplando. Y yo empiezo como a recobrar el conocimiento y todo alterado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo la buscaba. Ay, qué fuerte. Ellos me dicen, ¿a quién buscas? Y le empiezo a describir, no, una mujer. Dice, no. Tú venías entrando como una señora, bro. En ningún momento llegaste con una mujer que tú estás describiendo. Llegaste con una señora, fueron al baño y regresaste y te desmayaste. ¿Cómo? ¿Qué? Eres una señora. ¿De qué mujer joven hablas? No, estás loco. Ella tiene 25 años. No, bro. Entraste con una señora. En todo momento llegaste con una señora. Él no se lo cree. No se lo cree. Y él pensó que esa imagen que había visto en el espejo era producto de su cansancio. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador? ¿Qué? Ya no volvió a saber nada de ella. Ok. Sin embargo, dice en el correo que nos comparte, ya sé que no era una joven, pero dejó algo en mí que la sigo deseando. Sin importarle. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte, Paco. Dice que ha estado con más mujeres y que no se acerca en nada a la experiencia que haya tenido con ella. Sí, está bien fuerte. No la culpes, las demás son humanas. Exactamente. Humanamente, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Sí, claro. Comparado con lo que puede hacer. Y Eso. los testimonios de personas que han estado con incubos y sucubos iguales de otro nivel. Comparado con lo que humanamente se logra sentir, es algo brutal. Brutal, Paco Arias. Qué bárbaro, uno de los mejores narradores de YouTube. No, muchas muchas gracias gracias por este capítulo. Y ahora sí, para finalizar, ¿hubo alguna de estas historias que te pasó a ti? No, pero sí a una persona que yo conocí y que estuvo en el podcast conmigo. Ok, antes de que me lo digas, yo también tengo una historia de alguien muy cercana que acabo de relatar. Ok. Entonces, dejen en los comentarios si se adivinaron, si no adivinaron. Por favor, suscríbanse a este canal que de verdad ya estamos a nada de llegar a los 100,000 suscriptores, Paco. Muchas Entonces felicidades. estoy muy contenta de que vamos para allá y que o a lo mejor ya lo logramos cuando se subió este capítulo. Entonces, ojalá qué que chido. sí. A lo mejor sí, a lo mejor este es nuestro capítulo de después de los 100,000 suscriptores. Qué A lo chingón. mejor sí, seguramente este es el capítulo que ustedes van a ver después de los 100,000 subs. Entonces, ya saben, suscríbanse a este canal y dejen un comentario que es súper importante para que yo siga trayéndoles invitados de lujo, como lo es Paco, definitivamente. Y ahora sí, querido, cuéntanos, ¿cuál es esa historia que creo que sospechar cuál es? Pero A ver, no lo ¿cuál sé. es? La de la santa. ¿Cuál de todas? Muerte. Es que conté dos de la santa. A ver, dinos tú, por favor, mejor. La de la santa que le entregó al niño desangelado. No es cierto, Paco. Sí, lo contó un invitado mío. Él vivió eso, él vio a ese niño. No. Y él vio a ese niño ahí triste, mal, porque su mamá lo entregó. Sí, Híjole, qué poca, no. sí. No, eso sí, no. Ni hablar. O sea, son cosas que no definitivamente de ninguna manera son justificables y son correctas. Jamás. Con los niños nunca. Jamás. Ahí sí no. Definitivamente no. Definitivamente. ¿Tú cuál crees que es la mía? Híjole. Sí la tengo difícil, ¿eh? Porque las contaste muy bien todas. Todas. Yo creo que podría ser la del poseído. Sí. ¿Sí? ¿Qué hubo? La poseída del Ajá, final. La poseída del final, perdón. Sí, Paco, me la mandó. Raciel, te mando un abrazo. Saludos, Raciel. Es Raciel. Y fue muy interesante porque es amigo de también un amigo muy cercano y le dijo a este amigo cercano como de mira con quién estoy comiendo. Yo le dije, no me va a reconocer. ¿Cómo me va a reconocer? No, pues dije, no, pero me dijo, no, es que a mi amigo Raciel le gustan mucho las cosas de terror. Qué chido. Dice que ve extra normal. Y que ve... Qué sí, chido. sí, Un abrazo, Raciel. Muchas gracias, hermano. Y entonces ya dije, ay, no es cierto. Y como 20 minutos después me dice, ¿qué hubo? Y ya dice, ¿estás comiendo con Marlene Arriaga? Y yo como, Uy, ¿qué? chido. Entonces, amigo,
Qué padre, mira, me guardé esta historia para contarla justamente con Paquito, así que esta historia es verdad, amigo, esta Qué historia fuerte. es verdad. Me causaría mucho interés ver esas fotos incluso. Definitivamente yo también quisiera Ojalá verlas. que que sí se pueda dar, que sí Sí. me las puedas y dices que por ahí hay alguna copia. Ah, exactamente. O sea, no por ver las posiciones en las que estaba la señora, pero, No, para nada. pero ver, es meramente Es evidencia, ¿no? científico, Paco. Claro. Estamos de acuerdo. Sí, definitivamente. Entonces, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Gracias a ti, amiga. Por favor, con tus redes sociales, ya para terminar. Gracias. Antes que todo, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar contigo aquí en tu podcast. Un abrazo a tu audiencia. Pero en Tuxtepec, En amigos. Tuxtepec, aquí con el calor tan bonito. Precioso. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Paco Arias 369, perfil personal, Extra Normal Podcast, Proyecto Madre, Se Regalan Sustos e Historias Embrujadas. Mar, muchísimas gracias. A ti muchísimas gracias, a ustedes muchísimas gracias por haber visto el final de este capítulo y espero que tengan una excelente noche y que sobre todo no se encuentren con algo que finge ser la Santa Muerte. Chao. Hasta la próxima. ¿Qué hubo, amigo? ¿Qué te pareció? Bien, me gustó bastante. ¿Te gustó? Está bueno, ¿no? Chido. Qué fuerte lo del angelado. Sí.